Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial. Nos encontramos hoy en una de las primeras instituciones de nuestro país. Nos referimos a la Biblioteca Nacional, fundada el 19 de agosto de 1813. Es acá donde se guardan las constituciones y donde el Poder Judicial fue protagonista, ya que con sus documentos se formó la sección de manuscritos en 1861. Desde acá les damos la bienvenida y les invitamos a revisar titulares. Ministerio de Justicia anuncia uso de tobilleras electrónicas a condenados por violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Seminario en Arica, organizado por la Corte Suprema, entregó orientación a funcionarios sobre derechos de migrantes. A un año de la puesta en marcha del sistema de monitoreo telemático para penas sustitutivas, el Gobierno y Gendarmería realizaron un balance positivo. Desde el Ministerio de Justicia, además, anunciaron que en 2016 se extenderá el uso de tobilleras electrónicas a condenados por violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Hasta hace poco solo lo veíamos en las películas, pero desde que se aprobó la Ley 20.603, las tobilleras electrónicas para el control a distancia de condenados son una realidad en Chile y se han convertido en un mecanismo bien evaluado. La información que nosotros tenemos es que es altamente positiva. Básicamente porque esto significa, en primer lugar, y algo que no está de más decirlo, la posibilidad de poder hacer un cumplimiento de una pena concreta, que es la pena de reclusión parcial en sus propios domicilios o donde se disponga su cumplimiento, y no en cambio en un centro privativo de libertad a través de la reclusión nocturna. Según cifras del Ministerio de Justicia, el 98% de las 5.290 personas que a la fecha han utilizado la denominada tobillera electrónica corresponde a arresto domiciliario nocturno. El control telemático el próximo año también lo usarán condenados por violencia intrafamiliar y delitos sexuales, para lo que se establecerá un protocolo de protección preventiva a víctimas. La problemática del femicidio, hay varios casos asociados a situaciones de este punto. Entonces creo que el monitoreo telemático es un mecanismo súper eficiente para poder tener pesquisadas a estas personas y adoptar medidas de control a fin de evitar situaciones más complejas. En el actual procedimiento, los condenados portan una tobillera electrónica vinculada a un sistema de radiofrecuencia instalado en el inmueble donde debe cumplir la pena. Este dispositivo emite una señal al centro de monitoreo telemático de Gendarmería. Si el individuo transgrede los límites establecidos, daña o bloquea el dispositivo, la unidad a cargo debe informar el incumplimiento al tribunal que dictó la sentencia. En este caso, el condenado arriesga la revocación de la pena sustitutiva a la que está asociada el monitoreo. Los problemas que hemos tenido dice relación básicamente con personas que han salido del ámbito de cobertura respecto a los cuales estaban autorizados, y en casos más complejos ya personas que derechamente han intentado dañar o sacarse, digamos, el sistema. Este mecanismo ofrece cifras alentadoras. El 79% de las desinstalaciones de la tobillera corresponde al cumplimiento de la pena, mientras el porcentaje restante está relacionado con otras situaciones e incumplimientos. Aquí, las detenciones y el daño a la tobillera suman solo el 6% de los casos. Todavía esto es muy nuevo para poder hablar de una tendencia, por así decirlo, respecto de una disuasión a la no comisión de delitos, pero si uno ve la experiencia comparada, si uno ve lo que pasa en otros países, es bastante coincidente. ¿Por qué? Porque el sujeto que tiene un control telemático, por lo tanto que está controlado georreferencialmente, hay mayores incentivos, hay mayores disuasivos para evitar que el sujeto cometa un nuevo delito. El sujeto sabe que está siendo vigilado, controlado permanentemente. Desde Gendarmería aclararon que la tobillera es capaz de registrar información incluso si el individuo se encuentra fuera del radio de cobertura. Una vez que el brazalete vuelve a ubicar la red, entregan los datos del periodo en que en la central de monitoreo apareció como no localizado. Y toda implementación de un nuevo sistema, especialmente que es tecnológico, puede presentar algunas deficiencias en algún minuto, pero que han sido detectadas oportunamente por los operadores del departamento telemático, que también con el apoyo de la empresa que asesora y que aporta el sistema, se han podido determinar y se han podido solucionar en forma inmediata este tipo de inconvenientes. Balance positivo para un sistema que ha recibido cerca de 28.000 solicitudes de factibilidad por parte de la Defensoría, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y que significó una inversión inicial de más de 36.500 millones de pesos.
Un nuevo seminario de acceso a la justicia se efectuó la semana pasada en Arica. Jueces y funcionarios conocieron los instrumentos iberoamericanos que facilitan la justicia para los migrantes. En el marco del trabajo que viene realizando el Poder Judicial para cumplir con los acuerdos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en Arica se realizó el seminario de presentación de instrumentos para mejorar el acceso a la justicia de personas migrantes. Quienes vienen desde fuera encuentran problemas para poderse radicar y esas personas que vienen de fuera muchas veces no cumplen con todos los requisitos. Entonces se va buscando la manera de soslayarlos y en definitiva hay que buscar trabajo porque hay que vivir y no se puede trabajar si no se tiene documentación. Destacar la labor que está haciendo el Poder Judicial en estas materias, una materia que normalmente es abordada desde el punto de vista del Ejecutivo, pero el Poder Judicial dentro del marco institucional y del plan estratégico que tiene se ha empeñado en generar instancias de acceso a la justicia no solo para los nacionales, sino también para los extranjeros. A las exposiciones del seminario asistieron representantes consulares y dirigentes de las agrupaciones de migrantes de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia. Lever Vivas, uno de los asistentes al seminario, es migrante colombiano. Llegó a la ciudad de Arica con el propósito de visitar a su familia y luego de unos meses tomó la decisión de radicarse en el país. Muy importante porque podemos expresar lo que está pasando en la frontera, lo que está pasando con el migrante en Chile. Y esto nos ayuda a que las superintendencias, la gente que está trabajando, los operadores que nos reciben diario a diario, cada consulta, cada queja, hagan mejor el trabajo. El Poder Judicial ya ha realizado estos seminarios en distintas ciudades, abordando los problemas de acceso a la justicia de diversos grupos con grados de vulnerabilidad como las mujeres, los pueblos originarios, los niños, niñas y adolescentes. El próximo se realizará el 9 de septiembre en la ciudad de Coyhaique. La siguiente nota es esperanzadora. Benjamín Vergara suspendió una pena por consumo problemático de drogas, ingresando al programa de rehabilitación de los tribunales de tratamientos de drogas. Su esfuerzo tuvo un inesperado premio durante su audiencia de egreso. A sus 47 años, Benjamín Vergara González vivía en la calle y consumía drogas. Todo indicaba que al menos iba a terminar en la cárcel, pero la Fundación Paternitas le dio una alternativa. En junio de 2014 lo derivó al programa de tribunales de tratamiento de drogas del 5º Juzgado de Garantía de Santiago. Yo necesitaba una mano amiga, porque no podía salir solo de la droga. Entonces yo estaba metido en un hoyo, ¿ya? Y poco a poco fui, gracias a la cooperación, estoy bien acá y Paternita me dio una mano muy grande. El juzgado me dio esa mano, porque gracias a ellos me derivaban para allá y estoy aquí. ¿Ya? Y estoy contando, mejor estaría muerto ahora o estaría preso. En una de las audiencias, Benjamín comentó sus avances en el curso de soldadura que dispone el tribunal y solicitó las herramientas que le ofrecieron para salir adelante. Sin embargo, había entendido mal. Las herramientas que le ofrecían no eran materiales, sino que hacían referencia a la motivación para continuar con el tratamiento. La confusión conmovió a la magistrada a cargo. La verdad que para mí fue súper complicado decirle que eso el tribunal no lo daba, que tal vez en otro lugar, no sé, que lo vieran a través de la dupla, qué sé yo. Fue muy complicado porque te toca el corazón, ¿viste? El 5º Juzgado de Garantía, liderado por la jueza Sandra Rojas, hizo una excepción y en la audiencia de egreso, aparte de entregar el certificado de su paso por el Tribunal de Tratamiento de Drogas, tenía una inesperada sorpresa para Benjamín. Le recuerdo, cuando usted vino a una audiencia conmigo, te dije que venía a buscar un tratamiento. Ya, pues felicitaciones y un aplauso nuevamente. Desde el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, valoran esta iniciativa que ya tiene 10 años de funcionamiento y que forma parte de un convenio de colaboración técnica y financiera suscrito con el Ministerio Público.
porque les da una herramienta de trabajo cuando salen del tema de la droga y para poder cambiar el switch, porque si pasan por tribunales de tratamiento, salen, dejan la droga y vuelven al sitio donde comienza y no tienen trabajo, podemos volver a tener una recaída. Por eso es súper potente lo que pasó con Benjamín. La iniciativa busca una salida alternativa al proceso penal a través de la suspensión condicional del procedimiento para infractores primerizos que han cometido delitos cuya pena no exceda de 3 años. Que tengamos un egreso, la verdad que es súper alentador y reconfortante porque da ganas así como de seguir adelante, porque dice, pucha, de 17 que tengamos, de repente que egrese uno, es algo. O sea, algo bien se está haciendo en alguna parte de todos los que participamos en definitiva en el programa. Historia de superación que en algún momento sufrió un severo retroceso en medio del tratamiento. Benjamín tuvo una recaída, pero esta vez pudo aferrarse a su familia, a la que recuperó durante su rehabilitación. Quiero seguir luchando, quiero vivir, quiero aprovechar la vida, ver los árboles, ver mis nietos crecer, ya que ya no aproveché a mi hijo, que aproveche a mis nietos. Y quiero ser alguien en la vida, dejar una huella, como se dice. Jornada inolvidable para Benjamín, quien encontró en la justicia terapéutica una salida a las drogas, un retorno a la vida y las herramientas para insertarse en el ámbito laboral. En nuestra sección Grandes Juristas revisamos la historia de Juan Luis Sanfuentes, un presidente de Chile que dictó una ley revolucionaria que cambió para siempre el rol del Estado en la educación. Abogado, exparlamentario y exministro, actualmente es recordado por ser quien tomó la decisión de neutralidad de nuestro país en la Primera Guerra Mundial. Un año después del inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1915, se cruza la banda presidencial Juan Luis Sanfuentes. Sin embargo, pasó a la historia como el presidente sin banda porque el estandarte no le calzaba. Abogado, veterano de la Guerra del Pacífico, balmacedista, exministro y exparlamentario. Sanfuentes, entre 1915 a 1920, tuvo un gobierno de luces y sombras. Sanfuentes era un político muy hábil, pero muy poco apegado a los principios. Él hacía y deshacía gabinetes gubernamentales, así estuviera en el gobierno o en la oposición, y contraía las alianzas más disímiles. Su periodo como presidente estuvo marcado por un Chile empobrecido por la crisis económica de posguerra y la devaluación del salitre. En lo político existía incertidumbre tras el fin de la República Parlamentaria y el conflicto obrero marcaba la situación social. El panorama era tan complejo al punto que las protestas eran recurrentes. En medio de la crisis, Sanfuentes se hace cargo de una realidad que buscará cambiar con una revolucionaria ley. 1.660.000 chilenos eran analfabetos y por las calles deambulaban miles de niños que padecían desnutrición, alcoholismo y otras graves enfermedades. Por estas razones firmó en 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. No es cuando, en términos como de la historia de la educación, empieza el Estado docente, en la que la responsabilidad del Estado para con la educación es absoluta. ¿Cómo lo va a hacer? Cobrando multas a los adultos que tengan a cargo niños en edad escolar para entrar a la instrucción primaria, digamos. Y va a asegurar los 4 primeros años de educación obligatoria, tampoco es todo en instrucción primaria. Desde 1920, todos los chilenos debían contar con al menos 4 años de educación. La escuela pasó a ser un lugar que mantenía con vida a los niños y también un sitio de formación ciudadana, de mayor conciencia laboral y de generación de ideas. Para calmar el álgido movimiento obrero se declararon leyes para regular accidentes en el trabajo y el descanso dominical. Que ver con los procedimientos de conciliación y arbitraje en el caso de conflictos entre el capital y el trabajo. Al finalizar su mandato, Juan Luis Sanfuentes ya no pudo manejar los hilos de la política nacional. Las presiones del poder lo hacen retirarse en 1920 en su fundo de Talca hasta su muerte.
Tanto es así que cuando 10 años más tarde fue su entierro, en 1930, le arrojaron desperdicios al paso del carruaje mortuorio que lo conducía al cementerio. Así culminó la vida de un mandatario que llevaba en su sangre la política, un hombre que buscó el poder sin importar los medios, pero que impulsó una ley que cambió para siempre el rol del Estado en la educación chilena. El aborto en todas sus formas es actualmente un delito en la legislación chilena. En la siguiente cápsula educativa les contamos las penas que arriesgan quienes interrumpen un embarazo. En Chile, el Código Penal vigente establece diferentes sanciones para las mujeres que interrumpen su embarazo y para terceros que sean partícipes de esto. Una mujer que induce su aborto arriesga una pena de 3 a 5 años de prisión en caso de que solo ella esté involucrada. Si recibe ayuda de un tercero, esta persona se expone a penas que van desde los 541 días a los 10 años de cárcel. La persona que realiza un aborto a una mujer será sentenciada según el grado de violencia utilizada, el estado del embarazo siendo más grave si es notorio y si la embarazada autorizó o no el acto. El Código Procesal Penal también sanciona a los médicos que realizan un aborto o no informen la intención de interrumpir un embarazo. Las penas para estos profesionales son superiores a los 3 años y 1 día. El ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, reconoció un trabajo deficiente por parte de algunos jueces en las investigaciones a casos de violaciones a los derechos humanos antes de la democracia. Esto y más en el siguiente bloque de contingencia. El fiscal judicial de la Corte Suprema, Juan Escobar, hizo una visita protocolar a la ministra de Justicia, Javiera Blanco. En este primer encuentro, las autoridades analizaron diversos temas de interés del Poder Judicial y de la cartera ministerial. Vine a saludar a la señora ministra y a través de ella también darle los agradecimientos a la presidenta de la República. Espero entrevistarme la próxima semana con ella. Y además conversamos algunos temas referentes a los fiscales judiciales, que es un tema que a mí me interesa mucho como jefe de servicio de los fiscales judiciales. La autoridad también recibió en la Corte Suprema el saludo protocolar del director nacional de Gendarmería, Tulio Arce. En el encuentro abordaron materias de interés común y coordinaron acciones de trabajo que llevarán a cabo en conjunto. Los temas que tocamos principalmente es realizar coordinaciones con el Poder Judicial para poder visitar los recintos penitenciarios del país y fomentar y potenciar el tema de derechos humanos en Gendarmería de Chile. Otro de los temas tratados durante la actividad fue de qué manera se aborda la agenda antidelincuencia en conjunto. El ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, dio a conocer los acuerdos del último pleno. Los temas más importantes fueron la designación de la ministra Rosa María Maggi para formar parte de la delegación del 5º informe de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en Suiza, Ginebra, y el cierre definitivo de la causa de Martín Larraín. Además, el magistrado reconoció una labor defectuosa en las investigaciones de causas de violaciones a los derechos humanos por parte de algunos jueces durante la dictadura militar, y destacó los avances desde el regreso a la democracia. Por lo menos en los últimos 10 o 15 años ha habido una tendencia más o menos clara en el sentido de la necesidad de la investigación, el reconocimiento de los hechos gravísimos que ocurrieron y naturalmente satisfacer todas las aspiraciones de las víctimas de estas violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el periodo militar. En el Jardín Infantil Gabriela Mistral de Coyhaique, el magistrado del Juzgado de Familia, Rudy Hall, informó a los apoderados sobre medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar, corresponsabilidad en la crianza de padres separados y procedimientos de adopción y salida del país. Estas son instancias que son bastante útiles para poder informar a la ciudadanía cuáles son las funciones que hacemos nosotros, clarificar cuáles son nuestros procedimientos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer
tenemos muchos casos nosotros en el jardín infantil, ¿cierto? Familias con medidas de protección, violencia intrafamiliar, varios temas relacionados con el tema de familia. Entonces, que pudiera venir, la oportunidad de que pudiera venir el magistrado a realizar una charla y que la gente pudiera, desde él, ¿cierto? Pudiera realizar consultas en forma directa, creo que es súper importante y la gente lo valoró bastante. Este tipo de actividades pretenden ser replicadas en la jurisdicción para acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. La ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, y la directora del Sename, Marcela Labraña, visitaron la Casa Nacional del Niño con el objetivo de conocer el funcionamiento de la institución. Al finalizar la jornada, una funcionaria le leyó a niños y a niñas el libro Cómo es el juzgado de familia, con la finalidad de dar a conocer el funcionamiento del organismo. Esto está dirigido especialmente a los niños. Los niños, sobre todo los niños que están sujetos a medidas de protección, como los que hemos visitado esta mañana, necesariamente van a tener que llegar al tribunal en un momento para decidir el juez escuchando su opinión. El libro Cómo es el juzgado de familia será repartido en los recintos del Sename del país. El 15 de octubre de 1875 se crearon los archivos judiciales de Santiago y Valparaíso, lugar donde fueron enviados los documentos del Poder Judicial que se guardaban acá, en la Biblioteca Nacional. Desde aquí nos despedimos, dejándolos como siempre invitados para que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en una nueva edición.